Maite Iroru. Saludos cordiales a todos y estamos ahora en la ponencia del director general de Educación Indígena, César González, que nos va a hablar sobre esta dirección en la cual está trabajando y está acompañado de Fidel Portillo, que es de la comunidad del pueblo Abá, guaraní y director de educación media de esta dirección, sí, de la Dirección de Lenguas Indígenas. Voy a explicar un poquito para los que se están añadiendo ahora a la transmisión en directo, que estamos en las jornadas de lenguas indígenas que ha comenzado en las jornadas de lengua guaraní enmarcadas en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Se ha iniciado el día miércoles y estuvimos teniendo varias ponencias y talleres a cargo de varias entidades e instituciones, y hoy estaremos aprendiendo y conociendo sobre la Dirección General de Lenguas Indígenas y dejamos ya a cargo de César González. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Baishapa, Nekaru. Y por nada veí, Jaape Shangiru, Fidel Portillo, de la Dirección General de Educación Escolar Indígena, veí. Lo compartí en la experiencia a partir de una dirección general. Ñambo yo parata la ñandeñea, una dirección general que está dentro del Ministerio de Educación y Ciencias. Por lo tanto, es para nosotros también un honor poder compartir los procesos incipientes que tenemos como sistema en todo lo que tenga que ver con la educación intercultural. Así que muchísimas gracias y ya empezamos con Fidel Portillo, que es director de Educación Media de nuestra Dirección General. Él es del pueblo Abá guaraní y también es abogado, así que tenemos también el privilegio de contar con una persona muy preparada y orgulloso de ser parte de este equipo grande que tenemos. Muchas gracias. Marawi papante Kaarumi, Sherer Abamba Ekatu, Abaguanan Haisha, Abamba Ekatu Heise, Kuimba Barete, Kuimba Ekatupuri, pero donde hice Guri Kuimba Ekura allá. Pero de repente se tu lento. Abamba Ekatu, Baekatu, que significa hombre del trueno. Y cuál trueno que era una vez en el mundo y Barete, Hataje Apuaya. Hei sabe cara director, se fortuna la comunidad, Abaguaraní Oputaba Curuguatube, departamento de Canín de Yube. Ambapo Dirección General de Educación Escolar Indígena, Oñe Punu Wiepe Tembiapo. Este día, Roguerupe me orere en Biapo y que tu hanguay se aña compartimiento en 10, allá y cuami, allá yo shamia vei. Entonces mi nombre es Fidel Portillo, soy Abá guaraní, del pueblo Abá guaraní, de la comunidad Fortuna, que queda en el distrito de Curuguatú, departamento de Canindeyú. Venimos a compartir con ustedes nuestro trabajo y esperemos que sea un espacio de aprendizaje y por sobre todo llevar algo, por lo menos una duda hoy a la tarde. Voy a comenzar la ley 3231/07 crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena dentro de la estructura del Ministerio de Educación y Ciencias. Esta ley garantiza principalmente el respeto de la educación indígena y por sobre todo le da el valor que antes prácticamente no se tenía en cuenta, ¿verdad? Y por otro lado, esta ley garantiza a los pueblos indígenas una educación inicial, escolar básica y media. Hetaiterei ore como pueblos indígenas, Estado pe, Rogerurei, Catujanguecharo, Huerecope, ten ley
y catumara o reconocer la educación indígena. Coa con leindas a PTI regalo ni me eva de breve, coja PTI proceso de lucha y de trabajo, estado ya poa de coica tomo huereco. Esta ley tiene una estructura y esa estructura es el Consejo Nacional de Educación Indígena, Consejo de Área de Educación Indígena y las asambleas indígenas. Entonces, y ponan ya y cuá UPAP estructura. De igual ya se pone para Pepe y Catupa ya lee EPA, principalmente la Dirección de Educación Escolar Indígena Huereco, Tembiapó, dentro de sus funciones es la ejecutar las acciones y gestiones, por un lado, lo que establece el Consejo Nacional de Educación Indígena. Y si ustedes ven, el Consejo de Área es una instancia de participación a nivel departamental de los pueblos indígenas, en donde ellos mismos son los que administran, elabora y define un poco la política educativa que trae al Consejo Nacional. Y Catupa ya chape flecha, ya chape flecha, o más el Consejo Nacional, vamos a esa Dirección General de Educación Indígena, y Catujanguay ahora lo ejecuta. Por otro lado, hoy la instancia de participación directa de los pueblos indígenas a la área de educación. UPP hoy director de área, hoy supervisión, hoy las instituciones educativas. Entonces, PEAJA es la estructura sobre cual la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Es importante para nosotros mostrarle un poco la población, ¿verdad?, y el trabajo que tiene la dirección. Según el INDI, el registro de INDI, Instituto Paraguayo del Indígena, actualmente contamos con 711 comunidades y aldeas indígenas, dentro de los cuales 670 cuentan con instituciones educativas, 522 escuelas de educación inicial y escolar básica, tenemos 60 colegios indígenas y 76 centros de formación para jóvenes y adultos. Y Catujay Sañamañamía Meite, hoy más de 2.282 docentes indígenas y no indígenas dentro del sistema. 1.247 indígenas. 20 pueblos indígenas hoy, 38 supervisiones roguereco, omba apoa dentro del contexto indígena, con omba apoya la parte pedagógica y la parte administrativa a nivel nacional. PAP punta, ya se pape color punta. PA es importante tereí, se ven guaná, porque PA es RUE, Registro Único del Estudiante. Con Haitero con 2018, Oñe Moingue, Oñe Moipe sistema más de 31.280 estudiantes. Ahí va. PA en algún momento impensado ocurrir porque se está con la dificultad, porque se está llevando la mitad cuerando con la documento y certificado de nacimiento do huerecoy, a mucho menos do huerecoy la cédula. Pero hoy podemos decir que en el RUE está matriculado más de 31.280 alumnos en el sistema de educación indígena. Eso vamos a pasar. Brevemente nomás, y Catupaña Mañamí, Pepe, el proceso de escolarización Oñe Punukuri, en la década del 70, Oñe Punula, Oñe Ñomonguetá, se reflexiona por la educación indígena mediante reuniones y talleres. Porque y por y que la educación indígena o inteboicuri, pero educación escolarizada Oñe Punú, Oñe Ñomonguetá, Barete, desde la década del 70. A Pepe y por año me mandó a mí, primera reunión de Yapoa de Cuechaco, Mariscal Estigarribia, Oñe Punú, docente, líder cuera, líder de las comunidades, Oñe Punú, y va ella pa Ñambo Guatata la educación indígena, Moobo tu paya Guatata. Entonces, Oñe Punú, ma Oñe Ñomongueta, allá. 1998 oye yapo PTI Tembiapó PTI Cuatía Oñi Monguajela Ministerio de Educación Pemba ella pa
pueblos indígenas cuera, hoy potacela, educación indígena. Jaupe vive Ministerio de Educación, oye punu, oye pope neite enviapo tu chava, Eva 2001, el primer Congreso Nacional de Educación Indígena. Japepe la oye trataba de cueja, oñi bombareteba de cueja el tema del currículum. Va eso para la oye yapota la currículum para pueblos indígenas. Luego en el 2009 se realizó el segundo congreso. Ahí sí ya se fueron tomando o desarrollando otros temas, como por ejemplo la práctica, formación y capacitación de los maestros, contenidos, metodologías y elaboración de los materiales educativos, gestión educativa y participación. Entonces eso brevemente nomás el tema de la historia o los antecedentes de la educación escolar, ¿verdad? Este es el tema un poco lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, es cómo es que nosotros estamos incorporando la lengua indígena en este proceso escolar. Baisha paro rombo guatá. El Ministerio de Educación omba apó en las escuelas ofreciendo o en la oferta de primera infancia en 52 colegios, en 52 escuelas, perdón. Oñembo Guatau Pepe, primera infancia de Yeicuá, mitaja es de 3 a 4 años la ojo la escuela. Entonces, el Ministerio de Educación o MOI PTI maestro, Jaeva maestro titular, PTI educadora comunitaria. Va para la maestro titular o ya po, persona, esa es la persona que enseña un poco ese conocimiento nacional. O era jabe mitad penguaná de 3 y 4 años pe. Jape maestra educadora comunitaria catu, jape cuñacaraí, ore yari, ore abuela, hoy cuaaba la teco, hoy cuaaba la conocimiento indígena, entonces pega al Ministerio de Educación o contrata. O sea, se le paga a esa señora, la maestra educadora, para poder acompañar y que ella sea el nexo en la transmisión de los conocimientos indígenas en la escuela. Entonces, vea como experiencia como experiencia exitosa ya eso, el Estado, el Ministerio de Educación no contrata a una educadora comunitaria. Después, la importante ABI que en los primeros ciclos, en el nivel inicial, primero y segundo ciclo, Roguerecó docentes y la mayoría de los docentes son indígenas. O sea que lo que se busca un poco es que el indígena conocedor de su lengua, de su cultura, sean los docentes en los primeros grados. O sea, hice primer grado, segundo grado, siempre Roguerecó en cuenta a los docentes indígenas. En relación a los materiales, se hizo un trabajo con las comunidades, con los docentes, con los líderes, con las supervisiones educativas, un trabajo interesante y se elaboró 15 materiales didácticos para 15 pueblos en su propia lengua, en el área de comunicación y de matemática. Estos materiales están distribuidos y están siendo utilizados por los maestros en las instituciones. Luego, esto también es interesante, es que dentro del sistema del tercer ciclo, los docentes ya tienen un día asignado para que los alumnos, tanto del tercer ciclo y del nivel medio, tengan una mañana entera, una participación con el líder espiritual en el Yerokeatú. Nosotros le decimos Yerokeatú, y ustedes creo que le dicen la iglesia, ¿verdad? O sea, de iglesia. Ahora eso o sea, sería en la casa espiritual o religiosa. Entonces los alumnos se van ahí y el líder religioso les enseña los valores de la comunidad, cómo se tiene que comportar, el respeto, la historia. Entonces, todo eso se hace en la propia lengua. O sea, la ore abuelos, ore abuela, oñe ore la ore aibute.
Deja, y yo la hipocueteía la su presentación y nada, pero la hipotella y la penecaneo. Peari que pupe amon BUCPM co año, oye declarar, lleva Bebeco Haisa por la UNESCO Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Lleva. Entonces, ahora veí como Ministerio de Educación o Huereco, te enviapó principalmente ro promociona jangua las lenguas indígenas, ro mombare te jangua, jaro momba e jangua. Entonces, peari que pupe, pero ya por acciones concretas en relación a la parte pedagógica en todos los ciclos del sistema educativo. Pepe, primer ciclo Riguepupe, Oñemba por la parte de matemáticas, Oñemombarete Janguá, la lengua materna. O sea, primero ciclo PUP a la Oñemombarete. En el segundo ciclo, como podrán ver, se utiliza un poco la lengua materna para poder hablar, leer, escribir los relatos históricos, cantos y poesías, cuentos, leyendas, descripción del entorno. Tercer ciclo, pero va a promocionar los clubes y artes de literatura utilizando la lengua indígena. O sea, esto con alumnos cuera y te oyapo. Ojo la líder religioso, oñe la tu cuera en dija cuera oyapo las tembia en día cuera y te. Educación media que pupe ro huereco betenite envía a las investigaciones interculturales en donde los alumnos en un área del plan optativo ya pues que betení proyecto jaupepe ojo ya pues y la y que tu janguaisa oñemon barete por ejemplo ore aba guaraní cuera bueno, y entre los 5 lenguas oña en peligro de perder de extinción oye perder la lengua. Jajetañe o cañima orejewi. Jacuaco investigación vive la alumno cuera ojo o investiga o por ando llegue la líder religioso, la líder ore ramoy ore abuelo cuera, ramoy ore abuelo va esa pa oñe pronunciar tal palabra, va esa pa oye coba cueca aguipe, entonces oye recupera llegue janguau peja oñe mombarete janguau la escuela. Ese es el objetivo en esta parte. Ese es un poco el procedimiento. Ya más o menos ya explicamos esa pa. Las clubes pedagógicos de Pupe, por la parte de pintura, tejido, danza, literatura de Pupe que tú oye las relatos culturales, poesías, letras y canciones. Es foto que te envía por ya por y que justamente ya por 15 a una semana era en la escuela a Pepe tenía profesores de su cabre las envía por oye por aquí me te se aguía esa y árboles nativos entonces yo investiga todos los nombres de los árboles nativos a presentarla y trabajo. Otra foto tangape ya esa mitad cuera oyeroki, por eso sube yeroki pero hay cuera mitad chaco y sube choqueada. Entonces peja cuera medio que ikangi subi cuera pero a través de la escuela oñi mombarete llegue. Porque hoy pepe sabe caraí líder religioso tu acuera a cuera y teu pepe escuela pejo llegue a cuera o mombarete pe. Pendo ya po veima a cue o ya po llegue. Por sobre todo, peari que pupe, sabe caraí, ore abuelo, ore ramoy, la ore yari, va esa pa hoy involucrado la proceso educativo. Pepe, ore abuela, ore abuelo, otro pegatu, peja es la líder, pero es super líder político, la representada en la comunidad. Escuela yo ya rambarete la educación. Oye recupera la hora la hora aibu. Porque la aparte no. Te va a sacar no la hora envía po, no huele como hay fruto. Pero oñón dive pa y catuta. Entonces hoy involucrado, ore abuelo, ore abuela, ore su, ore tua, ore líder cuera. Coape upeari que pupe
peje llama en esa pa temimbo escuela oña veí docente escuela cua cotanga pe allá va Jaurero considera pe peñe momburille pe peñe oí pe y au pe allá va pe de proverbios en africano pero ore ro cree pesa la hora de educación la icatujanwa se funciona entero beteaña ya involucrado Jape entero beteario pupe dice no solamente oré como indígena, sino que abeí la sociedad nacional. Orero huerecola orereco, orero huerecola oreñe, ore agbu, ja upea ore entero mombareteno, ja ore entero roguero jonino, upea anda ja iyeui ore en guana baepona. Orero hipotá abeí la pe, da ja iba indígena, pe mombarete, ja pe güero joría y la ore ñe. Entonces, pear que pupe hoy peñe es una interculturalidad ya que vivamos en un ambiente realmente de interculturalidad porque orero ñando muchas veces está discriminación hoy ore intercultura se venendive ro compartir se venendive muchas veces pero a una vez ro topa que algunos deja ahí la interculturalidad para ahora en día Las lenguas indígenas son los pilares de la cultura y conocimientos colectivos milenarios que son un gran aporte a la humanidad. Vea, entero vea, ña coincidita que es así, allá va. A Montojuan, la señe y hago oír la hora en Viapo, ona, roya poi tiene allá. A ver que pues oír la desafío hey vaya. ¿Cuál la desafío lo huele cuál tía? A ver que pues está desafío hoy. Uno de ellos, que en todos los niveles de la educación inicial y escolar básica y media del sistema educativo nacional se utilice las lenguas indígenas y procesos propios en el aprendizaje de la enseñanza escolar. Vea orero hipotá, que en todos los niveles oñe mombarete janguan la ore agbu. Oreaba guaraní haisha agburo es inañi m. Muchas veces la guaraní paraguayo agbu hina epe oñe en balo mitad de agueteico hey. Pero ore aguja es inañe. Voy a explicar. Ani pe pensaje jape me pende agueterei haya. El 2, ir avanzando en la construcción y elaboración del currículum educativo de los pueblos indígenas y así como lo establece nuestra ley 3231 y que se respete los procesos. Orero huerecope ley 3231 pues aupepe y pona oremba esa palabra currículum cada pueblo huerecoana. Aupari que pupe roipota la ore oñimon barete la ore oremba equa conocimientos propios de los pueblos. Ore lengua, ore ñe, upare pupe juana, upesaje y la ley. Por otro lado, es importante abrir velar por el cumplimiento efectivo para que la escolarización de los pueblos indígenas deba ser una articulación entre los dos sistemas de enseñanza. Orero huerecope ore sistema indígena propia, jaoipe sistema no indígena. Jaupea juana oñón 10. Articuladamente. Orenda ina ore contero roicuama era. Roicuama era veis la conocimiento nacional y conocimiento universal. Entonces es que esos conocimientos debe oñimon bareteana. Entonces vea orero roicopona jangua, oro enfrenta jangua veis la vida actual. Es necesario conocer el sistema indígena y el sistema nacional. La educación indígena, indígena o sea, la educación indígena es lo que los pueblos hacen, el líder religioso, nuestros padres, nuestra mitad. Y la educación escolar es lo que se hace en la escuela, la educación escolarizada. Por otro lado, promover la generación y funcionamiento, promover la generación y financiamiento de materiales y libros en lengua indígena. Vea, hay desafío ahí ahora en Guanajuato, materiales, libros en la lengua indígena. Crear y fortalecer nuevas instituciones nuevas y preexistentes dedicadas a la investigación, promoción de las lenguas indígenas. Roipotá en algún momento tenía academia lingüística o instituto lingüístico, oye tu los 20
o las 20 lenguas indígenas oñaco Paraguay y por ahí te van a yaguareco upea. Entonces upea betir desafío ahí, más adelante ojalá en algún momento yaguareco. Último pues siempre había hoy vean el compromiso del Estado y de las instituciones que trabajan en el tema de las lenguas y que realmente que se pueda revitalizar y fomentar las lenguas indígenas. Y dentro de eso siempre es importante, por más que yo soy funcionario público, siempre es ente hoy, no creo que este día la jefe y posesión día lleva que real necesitamos presupuesto. O sea, necesitamos asignaciones presupuestarias para poder hacer los materiales, para poder hacer las reuniones en las comunidades, porque nuestro proceso es la participación. Tenemos que involucrarle a la gente. No es que de acá en Asunción ya se hace todo el libro y eso nomás ya se lleva en las comunidades. Nosotros hacemos desde la comunidad el trabajo. Entonces siempre es importante también eso, que el Estado pueda también ir asignando los recursos suficientes. Pepe Getañi hoy, algunos te ha pronunciado también, Carañi gracias, Chouruma, PHNM, la gracia, Jaevema, Aba Guaraní Agupe, Yo Soropay, PA Guaraní, Aguillevete Ipame, Upea Ambuya Guaraní, Upea la Ecuave Meseren Dumijagüere, Apeamos a Santa Juana Caraíbe y que todos o seguir la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias Fidel. Simplemente ya como para ir, no sé si cerrando o profundizando, ahondando un poquito más lo que expusiera Fidel Portillo en relación al trabajo que estamos haciendo como Dirección General. Y en realidad el uso de las lenguas indígenas en el proceso educativo, la lengua de por sí sabemos que trae consigo detrás muchas cosas, ¿verdad? O sea, la lengua por la lengua no existe. O sea, yo no puedo hablar de una interculturalidad enfocada solamente en la lengua, sino hay varias prácticas, procesos que hay que vivir. Por lo tanto, es un todo. Y yo quiero referirme todo lo que nos contó Fidel, todas las prácticas, las actividades que se hacen el día a día con los chicos, con los alumnos, eso tiene que tener un sustento fuerte. O sea, no podemos nosotros pasar el tiempo en experiencia focalizada, en cuestiones puntuales que a la larga terminan. Nosotros sí necesitamos una política intercultural. Y me parece muy interesante una definición muy sencilla de lo que es una política intercultural que tenemos en la pantalla, que es un compromiso político, social, económico, administrativo y mucho más. Una forma de gestionar un valor existente en la sociedad que es la diversidad, ¿verdad? Entonces, quiero dar un poco este marco a la presentación de Fidel. Y tampoco quiero ser reiterativo, pero me parece que para que haya una política intercultural debe haber un marco jurídico, ¿verdad? Y nosotros tenemos marco jurídico aquí en Paraguay, tenemos leyes a nivel nacional e internacional, tenemos convenios, o sea, tenemos muchísimo de marco jurídico, no podemos quejar de eso. Hay leyes muy lindas y elegí dos artículos que me parecen muy importantes. Uno de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la educación,
y la ley 3231 que ya había mencionado Fidel, que en su primer artículo dice: la presente ley reconoce y garantiza el respeto y el valor de la existencia de la educación indígena. Esos dos artículos me parecen muy importantes y que nos da el marco jurídico para esta política intercultural. Y ahí tenemos una imagen de lo que se tiene en este momento. Eso que había explicado Fidel de lo que es la educación indígena y que nuestra ley reconozca eso. Es muy importante, porque la educación indígena es lo que hizo posible que los pueblos vivan hasta ahora, hizo posible que mantengan la lengua. La educación indígena hizo posible que esos conocimientos pasen de generación en generación y que esa cosmovisión continúe hasta ahora, que los valores continúen. Esa es la educación indígena que hizo posible que los pueblos estén en este momento con nosotros. Entonces acá quiero entrar en algunos aspectos que me parece muy importante puntualizar y sobre todo visibilizar, ¿verdad? Hablando de la política intercultural. Yo creo que como Estado, y así como dijo Fidel, no porque haya una ley o haya disposiciones, eso se cumple automáticamente. Eso sabemos que en nuestro país no es así, y en todos los países creo que también. Pero sí es importante entender que este pedido de los pueblos indígenas se cumplió gracias a la presión de ellos. La ley 3231 fue impulsada por ellos y la estructura que compone esta ley también lo hicieron ellos. A nosotros nos tocó ser parte de ese proceso, por lo tanto estamos con conocimiento de poder comentar y decir cómo fue el proceso. Y una estructura de participación de los pueblos indígenas me parece que es una política ya instalada, tiene que ver con lo que nos había explicado Fidel, que es el Consejo Nacional de Educación Indígena. Ese Consejo Nacional de Educación Indígena está instalada, está representado con 19 representantes de los pueblos existentes, más algunas instituciones más. Ellos se reúnen mensualmente y lo más importante es que en ese Consejo Nacional se debaten lo que es la educación, el futuro de la educación de los pueblos indígenas. Y una política no es política si no tiene presupuesto, eso sabemos también. Tiene que impactar en el presupuesto cuando se habla de política. Y un punto muy importante, desde el 2018 se consiguió que estos consejeros tengan una dieta, por ejemplo. No la dieta parlamentaria, pero es una dieta. Pero es una dieta muy buena. Creo que es una de las mayores dietas que han conseguido de todos los consejos que hay a nivel país, ¿verdad? Entonces es muy importante, ellos tienen ese recurso para su movilidad. Porque ahí el problema suele ser cuando no tienen recursos, cómo se mueven, cómo se reúnen, cómo activan, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes que ya tienen una asignación, tuvieron rubros para elegir a los directores de áreas. Los directores de áreas son directores de cada pueblo. El pueblo Abá Guaraní tiene un director de área, el pueblo Mbugá, el Abá, y todos los pueblos tienen un director de área que fueron electos a través de un concurso. Ese es entonces un punto demasiado importante que ya está en el presupuesto y que sí se puede decir que sigue, o sea, no termina porque bueno, ya está asegurado en el presupuesto y esta estructura que está conformada también es real. Otro proceso que me parece importante resaltar y que se puede decir que bueno, ahí se visibiliza también una política que tiene que ver con lo que también nos había mencionado Fidel, la elección de estas educadoras comunitarias, ¿verdad? Que son las mamás que están llevando adelante un proceso de escolarización con los chicos muy pequeños. Nosotros cuando el Ministerio de Educación como tal tuvo un proyecto, nos dieron 16 proyectos para llevar adelante
y era contratar a psicólogos, contratar a sociólogos, contratar a psicopedagogos para acompañar este proceso. Entonces nosotros lo que habíamos hecho era replantear ese proyecto y contratar a las mamás educadoras. La mamá comunitaria, una persona de confianza, una persona que sabe la lengua y que pueda atender sobre todo a estos chicos tan pequeños que para nosotros, los que no somos indígenas, es un desafío muy grande porque no tenemos pautas culturales muy desarrolladas y estudiadas en todos los contextos. Por lo tanto, era una manera de llegar que estas mamás puedan acompañar ese proceso y por lo tanto nos puede también como sistema arrojar en muchas informaciones e insumos para tener cómo, digamos, acompañar a esta franja etaria que dicen, ¿verdad? Que son los chicos de los primeros años donde realmente empiezan a hablar, empiezan a fortalecer su identidad, a entender la cultura. Por lo tanto, era muy importante y es muy importante la presencia de estas mamás, ¿verdad? Y ya tenemos experiencia muy valiosa, tenemos 56 ya en este momento comunidades que tienen esta experiencia. Y estos documentos que están ahí, son documentos donde tenemos un manual de procedimiento para este sector. Tenemos un manual de procedimiento para elección de las mamás comunitarias y un manual de procedimiento para el concurso. Ellos también van a concurso. Y ahí quiero detenerme también, me parece muy importante. El Ministerio de Educación y Ciencias tiene las direcciones que se encargan de los concursos de méritos a nivel país, ¿verdad? Concursos de oposición, ¿verdad? Donde lo primero que prima es la formación académica. Para esta modalidad, nosotros también pudimos flexibilizar el sistema y permitir que el conocimiento cultural sea parte de esta evaluación, y lo más importante, porque obviamente las mamás comunitarias no se le evalúa académicamente, simplemente se le evalúa por su experiencia y su sapiencia, digamos, cultural. Pero también son evaluadas. Se le presenta un estudio de caso y ellos responden a partir de su conocimiento, de su cultura, y ellos son también electos y son contratados para ser las mamás comunitarias. Que me parece que también es un punto importante para decir que, bueno, esas son las políticas que inciden en el sistema. Ahora, ya está en el sistema, ellos son nombrados así. La mamá quiere ir a sacar un certificado de trabajo como para decir si está trabajando, ellos pueden sacar un certificado y decir que están trabajando con todas las de la ley, ¿verdad? Y reciben un salario igual que el salario mínimo, ¿verdad? Otro punto donde quiero resaltar y que me parece que también es una política ya bastante visible, que es la profesionalización de los docentes. En este momento hay aproximadamente 400 docentes bachilleres que entraron a ser docentes sin la formación académica y los títulos habilitantes. Entonces ellos están en 9 institutos de formación docente en este momento, llevando adelante la profesionalización. Estos 9 IFD o formación docente tuvieron previamente una formación, tienen 2 referentes por IFD que hicieron una formación en interculturalidad, o sea, es un posgrado que hicieron estos referentes de los 9 IFDs. Por lo tanto, ellos son los que están liderando este proceso de profesionalización con los docentes bachilleres, ¿verdad? Y tienen una malla curricular exclusivamente para el sector, ¿verdad? Una malla preparada, construida, juntamente con una universidad muy prestigiosa también de México, que se trabajó. Entonces ya es un material del Ministerio de Educación y Ciencia, y cada vez que el Instituto de Formación Docente quiera sacar una profesionalización, se basa, digamos, en esa currícula. Y para terminar, me parece una frase que creo que incluye un poco a lo que estamos diciendo, dice: para lograr reducir la brecha de inequidad en la educación intracitaria hacia la inclusión y la calidad, uno de los paradigmas que se destaca por la consistencia y claridad de sus alcances para contextos multiculturales y pluriculturales, como es el caso del Paraguay, es la interculturalidad, ¿verdad?
Y yo creo que todos conocemos que si nosotros entendemos en su real dimensión lo que es la interculturalidad, es una cuestión que muchas veces nos afecta en muchos aspectos, ¿verdad? Porque entender la interculturalidad es entender que el otro, que Fidel Portillo puede ser director general, o que Fidel Portillo puede ser ministro o viceministro, es ceder espacio. Y cuando entramos en este tema de ceder espacio, es lo que hay esa tensión, ¿verdad?, de decir, bueno, hasta qué punto el hermano indígena es capaz, hasta qué punto ellos pueden liderar procesos, hasta qué punto son responsables para asumir esta responsabilidad. Entonces la interculturalidad en el buen sentido y en su real dimensión es eso. Entonces nosotros como Dirección General estamos trabajando día a día acompañados de los pueblos indígenas. En la Dirección General tenemos compañeros que son indígenas, que son licenciados, que son directores y jefes que ya están asumiendo un rol muy importante. Por lo tanto, sí se puede, lo que nosotros también como Ministerio de Educación, lo que queremos es que a través de estos espacios podamos promocionar no solamente la interculturalidad, así como decía Fidel, para el contexto indígena, sino para la sociedad nacional. Y ahí realmente cuesta. Pero no perdemos la esperanza. Hay indicios, hay experiencias exitosas, así que yo creo que sí podemos ir logrando una interculturalidad más real. Muchas gracias. Hasta acá, y si hay algunas preguntas, aclaraciones o comentarios, estamos abiertos. Sí, yo quisiera, si puedes poner otra vez la diapositiva de la cantidad de comunidades, de lenguas, creo que fue una de las primeras. Y preguntar si en estas 20 lenguas se está trabajando, en las 20, o sea, toda la política que tienen para la promoción se añade. Esa es la primera parte de mi pregunta. Y la segunda es, entre estas 20, ¿está ya la lengua guaná? Sí, así como explicó el compañero, en todas las comunidades tenemos escuelas. En todos los pueblos tenemos escuelas. En Guaná tenemos la única comunidad de San Carlos, Río Apa. Ahí hay una escuela. En Manjuy, que es un pueblo también muy minorizado, digamos, tenemos también una escuela en Santa Rosa. Y hay otras, digamos, el mismo pueblo Guanjuy que comparte con otros pueblos, ¿verdad? En 16 pueblos tenemos 15 lenguas, tenemos materiales elaborados en comunicación y medio natural. Son materiales, digamos, construidos con ellos, ¿verdad? Significa que tiene que tener un proceso de análisis, de evaluación. Hay algunos pueblos que tienen, por ejemplo, las grafías bien consensuadas y otros pueblos que todavía no llegan a ese nivel, digamos, de análisis profundo de su lengua, ¿verdad? Pero todos están, digamos, con oportunidades, sobre todo porque todos tienen su representación en el Consejo Nacional. Todos los pueblos, Guaná, Manjuy, Ixirú y todo Sotomarajo, también tienen su representación en el Consejo Nacional. Y ese Consejo Nacional es la instancia que tiene que movilizar a partir de ahora, digamos, porque realmente también es una estructura incipiente, una estructura nueva, y tienen esa oportunidad de trabajar su lengua con su pueblo. Sí. Yo quisiera solamente agregar en ese punto que nosotros sí realmente como pueblos indígenas estamos preocupados también por esta situación, porque los conocedores de nuestras lenguas, nuestros abuelos, se están muriendo, ¿verdad?
Y el proceso de transmisión de conocimiento de los pueblos indígenas siempre fue oral, no escrito. Era del saber y de aprender del día a día y de transmisión oral. Entonces también nosotros llegamos a las comunidades y les explicamos, ¿verdad?, de que esos conocimientos que ellos tienen guardados muchas veces, incluso con un celo, que también tiene que contar y ser transcribido y tener en materiales, ¿verdad?, justamente para que no se pueda perder. Ani opa orejewi, ani ocañi orejewi, mi conocimiento, ¿verdad? Y en el caso de Guaná realmente es preocupante porque creo que hay como 4 abuelos son los que están hablando. Exactamente, sí. Todo el trabajo que se hizo con ellos, y por eso me preguntaba, como es algo reciente, hace un año creo recién se está trabajando con ellos, quería saber si ya incluía estas 20 lenguas o... Sí, vale. Sí, Okay. Bueno, la otra pregunta es, como siempre se dice, las lenguas indígenas son ágrafas, menos la guaraní porque lo usaban los misioneros, ¿no?, de aquella época. Pero hay una cosa, quizás me puedan decir, o quizás no, si no está documentado, que la segunda lengua oficial del Paraguay pudo haber sido cualquiera de las lenguas indígenas. ¿Por qué fue el guaraní? ¿Fue porque era mayoritario? Porque eso yo siempre me pregunté, hay lenguas que podrían haber sido, ¿no? ¿Hay alguna respuesta? Bueno, científicamente no, ¿verdad? Pero por la historia, por los primeros contactos, bueno, siempre nos refieren que los primeros contactos se dieron en esas zonas, ¿verdad? Con los colonizadores, toda la zona oriental, donde llegaron los primeros conquistadores, como dicen ellos. Y tiene que ver también por el carácter, porque uno mira a los pueblos indígenas del Chaco, por la experiencia, por el carácter de los pueblos, de los movimientos que tienen y de la fuerza que tienen como pueblos. Yo creo que también tiene que ver con eso, porque el contacto histórico se produjo de una forma muy distinta a lo que fueron los guaraníes, digamos, ¿verdad? Entonces tiene que haber la experiencia, digamos, de contacto, los primeros contactos con cada uno de los pueblos, ¿verdad? Quería decir nomás una experiencia que hemos pasado con la iglesia en el Jardín Botánico. Yo como profe, ¿verdad?, siempre tengo alumnitos de la iglesia donde enseño también palabra de Dios, así nos vamos en el Jardín Botánico y pusimos la mesa así para compartir, enseñar a los niños ahí para que puedan jugar también los chicos. Y ahí estaban los niños indígenas, había muchos. Y a mí me gustan los chicos y me acerqué a ellos, le pregunté en guaraní, como dice la profe que está hablando, yo me relacioné hablando en guaraní con él y me habla en otro idioma. Le llama a otro niño y viene otro niño y me habla a mí en guaraní. Y ahí me di cuenta que había sido que no todos hablaban el mismo idioma, ¿verdad? Estaban en el Jardín Botánico ellos todos juntos. Entonces yo le dije, Baechanderera, le dije, y le preguntaba su nombre otra vez al otro niño. Y ahí yo le dije, y Catupico Pepe Yumipe jugador en Dive, entender y coja andebe. Y le habla y le traduce al niño, al otro niño.
Y viene y hablan así juntitos, se ponen ahí a hablar un ratito, luego me da la respuesta. Sí, me dijeron que sí. Ayusé, dijeron, así, en guaraní. Y yo no sabía cómo fluir de repente a mi comunicación con él, porque me impresionó bastante así, me dejó así en blanco. Impresionante era para mí compartir con esos niños que estaban ahí. Hasta ahí me quiero llorar por eso. Pero impresionante, impresionante era para mí. Como dice que la lengua es una parte que debemos a todo, ¿verdad? Debemos de comunicarnos a través de la lengua. Y encontré una dificultad tan grande que yo no pude, me quedé quieta, ¿verdad? Y para mí eso como que me separa de ello, ¿verdad? Impresionante es hasta ahora que yo no sé describir cómo pasó todo, ¿verdad? Pero compartimos juntos y compartimos ahí comiditas así que llevamos con los niños y eso fue mucha alegría. Pero no quedamos ahí, ¿verdad? No pudimos demasiado comunicarnos con ellos a través de nuestro idioma guaraní también, que nosotros, yo al menos antes, no hablaba fluida guaraní. Ni siquiera hablamos también en casa mucho. Era castellano que hablábamos mucho. Acá le tengo presente a mi directora que yo me fui a estudiar en el Ateneo, estudié guaraní. Yo no sabía hablar nada guaraní. Castellano puro hablaba así. Y me costó mucho aprender guaraní. Pero aprendí. Añecua guaraní me... Ajambo es jaope, añembo catupurú, y catujamuaya se añe, pemitaña se bandi. Catujamuaya se añandú, va epa jaecuera, hoy potaba y se jehui, va ese pecatu se veía a mi veces je jehui su pecuera guaná. Ajaijú mi mitacuera, ajaijú ñaneta, ajaijú pe ella recuantero vea. Upeña de moinú, vean, y cua vean a peneñe en guera hermano cuera. ¿Vais a coger de la Gina? Fidel, deja ese hermano, Gina. Sea paraguaya, ande a ver, paraguaya. Sembo, esa máquina va esa para, ni que tú ya expresa y te piaja ena ñande, era ande. Peña niñe, ella ne muy nubeana, orero y cuá se ve, peña escuela, y que tu pa orero aprender, que tu ve pa ñañi relacionar, que tu ve pa ya, como hermano, ya compartir, pe mesa, orero compartir, a hueso pe jardín botánico, pe. Estas dos lenguas que tenemos, así nos tiene, ¿verdad? Ustedes escuchan cómo es mi expresión en guaraní, castellano, y hay esa profunda, ese enredo castellano-guaraní, ¿verdad? En nuestra expresión, en nuestro compartimiento, ¿verdad? Que nos deja mucho. Pero podemos, ¿verdad? Sí podemos. Y que actúan de guaraní hablante, castellano hablante, indígena hablante, cuera, ñande, hermano cuera, esa, y que actúan allá, comunica, y que actúan allá. Hañaño comunica veana, pero veana pende papel pota, va esa papel pota veana, upea ese orgullo ya es esa ñande Paraguay, simbo orgullo sapea pendereje, y que todo aguare pe vence pe parte a pehueru pen pipotaba penere pipota pehueru aguare cuave, pende necesidad pe mombe aguare pe parlamento, pe mombe ujahuere, epa pe veipota. Pe escuela, ya es enseñando, la escuela. Ahí aprendemos muchas cosas. Un niño no debe de quedarse en Paraguay sin una escuela. Todos los niños tienen que aprender a saber leer y escribir. Ojai cuana, guaraní, castellano. Hañañe cuana, ve y catomaño comunica, catomaño cero yo jardín botánico, de ponerse de lengua vejacia, hay que tomárselo, vayan sea adelante. Happy antes de ese mí, gracias. Ahuille.
Tengo una pregunta para los ponentes. La ministra de SPL mencionó también que los abuelos, los ancianos, se están yendo. Mi pregunta es si hay algún proyecto para que las nuevas tecnologías puedan guardar esa información, ¿no? Como sería la posibilidad de grabarles en vídeo, que es nuestra área, y mantener esta información. Sí, de hecho hay iniciativas, ¿verdad? Hay iniciativas por pueblos. Sé, por ejemplo, que los H tienen un equipo bastante fuerte ya en ese ámbito. De hecho, con política lingüística, con la Dirección de Política, Secretaría de Política Lingüística, siempre trabajamos y uno de los objetivos que tienen ellos es eso también, ¿verdad? Nosotros dentro de lo que tiene que ver con material educativo, no nos referimos solamente a lo escrito, al libro, sino todo lo que tenga que ver con lo audiovisual, que me parece importante. Ustedes saben que en este momento casi todos tienen un celular y ellos escriben en su lengua, se comunican en su lengua, o sea, la tecnología está en el día a día, ¿verdad? Entonces, como uno de los focos nuestros dentro del tema material sí está, digamos, seguir con el tema audiovisual, ¿verdad? Para el registro y sobre todo para uso pedagógico. Y quiero nomás, interesante lo que la señora decía en relación al pueblo Macá, seguramente es el contacto con quien tuvo, ¿verdad? Porque esa es la zona de ellos, que es un fenómeno muy interesante por el tema de la lengua, ¿verdad? Porque generalmente los sociólogos, los antropólogos te dicen que uno pierde la lengua cuando está en contacto con otro pueblo dominante, digamos, ¿verdad? Sin embargo, ellos están insertados en la ciudad y sobre todo su contacto con la gente es a través de la parte económica. O sea, ellos venden su artesanía, sin embargo, ellos igual mantienen su lengua. O sea, es un fenómeno muy interesante que sale un poco del esquema generalmente cuando nos explican del por qué pierden la lengua. Sin embargo, ellos sí hablan su lengua 100%. Bueno. ¿No? Bueno, por último, yo no va a ser pregunta, sino simplemente quizás una sugerencia. Y como he dicho antes, tal vez por desconocimiento esto ya esté dentro del proyecto de la Dirección General, hablando de la tecnología, poner estas lenguas, las 20, en espacios interactivos y, como se está haciendo ya en muchos lugares, ponerlo como una materia opcional en colegios de todo el país, así como hay opcional francés o inglés, que sea una de las lenguas, que puede ser Macá, el ayoreo, así, y entonces un curso o un grado puede elegir una lengua. Sería muy bonito, sí, ¿no? Y entonces yo creo que eso va a hacer que la lengua se eternice en el tiempo y en el espacio. Sí, muy buena sugerencia. De hecho, dentro de este año, o sea, la dirección es relativamente nueva, digamos, o sea, es un montón de cosas, desafíos que tenemos. Una de las cosas interesantes con el nivel medio que se está haciendo es, dentro del plan optativo, justamente meter este tema de investigación intercultural, ¿verdad? Y eso oficializarlo, ¿verdad? Entonces arrancamos este año, que me parece una línea bastante interesante y bueno, y aceptamos también su sugerencia, me parece un punto muy importante. Qué bueno, sería bonito que algunos niños en algunos colegios puedan elegir una de estas lenguas y aprenderla y compartirla. No solo porque generalmente nosotros decimos las TIC en los colegios y nos ponemos a estudiar las TIC y no utilizarlas para aprender, sino nos enfocamos. Entonces sería bueno que aparte de eso se aprenda la lengua en sí en los colegios. Bueno, pues muchísimas gracias a los señores directores, el director general y al director de Educación
escolar media, ¿no? Era media. Muchísimas gracias y también nos despedimos de los que nos están viendo por internet y nosotros también momentáneamente no se vayan.